tal, amigos Ultimato? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar Arsenal de Plumas. Hoy es 3 de marzo del 2022, 0303 del 2022. Juan Carlos Calimayor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con el temblor? Pues fíjate que ni lo sentí. Me hablaron varios amigos de otros estados. En Veracruz se sintió fuerte, creo que hasta en Puebla, Ahí pero fue el epicentro, sí. sí, pero acá no, la verdad es que no. Fíjate que originalmente ya ves que el Servicio Sismológico Nacional emite en fracción de segundos, emite un primer reporte y ese primer reporte siempre lo da como preliminar porque luego se ajustan las intensidades y el primer reporte preliminar era de 6.2 grados Sí, un poquito y, alto. y ya luego dijo que era de 5.7. Aquí me entra un poquito la duda porque dicen que las alarmas se prenden solamente, las alarmas sísmicas, solamente cuando el temblor es mayor a 6 grados. Entonces, eso era lógico con el reporte preliminar, pero si luego lo redujeron a 5.7, entonces, ¿por qué se prendieron las alarmas, no? Se prendieron las alarmas allá en México también. Tengo amigos allá, estuve monitoreando, algunos tampoco lo sintieron, lo que pasa es que no en todas las partes de la ciudad se siente, como aquí en Tuxtla, ¿no? No en todas las partes se siente, muchos lo sintieron. También se prendió la alarma aquí en Palacio de Gobierno, se escuchó hasta esta parte donde yo vivo, tampoco yo lo percibí porque estaba a nivel de piso, las personas que viven en el edificio más arriba sí lo sintieron, pero bueno, no pasó a mayores. Los reportes que han llegado después de los estados donde se sintió, en Veracruz, en Puebla, en el Estado de México, Ciudad de México, y en Chiapas, una parte de Oaxaca también. No se reportaron daños y tampoco lesiones ni pérdidas fatales que lamentar, solo el susto. Bien, pues entonces vamos a Arsenal de Plumas. Si te parece, el día de hoy, si me permites, empezamos con acá entre nos un retroceso, el adiós a las escuelas de tiempo completo. Me estoy refiriendo a que hace 3 días la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal anunció la eliminación de las escuelas de tiempo completo y con ello terminar también el apoyo de educación y alimentación que se daba a 3.6 millones de niños y adolescentes, quienes recibían diariamente hasta 3.5 horas extra de aprendizaje. Estaba yo escuchando a un experto en esta materia hace un rato y dice pues que regularmente el tiempo que tienen los niños y adolescentes normal en las escuelas de educación básica es de 4 a 5 horas y que con esto pues se elevaba hasta 8 horas diarias y pues tenía dos funciones principales, tenían estas escuelas de tiempo completo. Una de ellas, pues que se aprovechara más tiempo para educar a los muchachos, a los adolescentes, a los niños, para reforzar temas que no estaban quedando muy bien claros. Incluso dicen que les daban talleres adicionales, no sé, danza, deportes, cualquier otra actividad que complementara la educación de los niños. Pero hay un segundo elemento que no se ha destacado mucho, pero eso era aprovechado por los padres de familia que trabajan, los papás y las mamás, pues para que terminaran su jornada laboral hasta por ahí de las 3, 4 de la tarde y ahí pudieran ir a recoger a sus niños y a irse a su casa. A mí me ha tocado amigas que a las 2 de la tarde tienen que salir de sus oficinas, ir por sus pequeños, regresar a la oficina, tenerlos ahí al lado, jugando mientras no termina su jornada laboral y después ya regresarse ambos a sus casas. Bueno, pues estos dos elementos eran fundamentales. Hay un tercero también que se me estaba pasando, que esas escuelas empezaron a funcionar en estados considerados con pobreza extrema. Se les está dando la oportunidad, incluso en las comunidades rurales, para que se aprovechara más el aprendizaje de los niños. Y en ese caso, fíjate, ahí va otro dato también relevante. Dicen
que ese espacio que se quedaban en la escuela servía para que las escuelas, con recursos del gobierno federal y de los estados, se les otorgara un alimento completo a los niños, que servía también de ayuda para aquellos hogares que no tienen recursos para estar alimentando completamente a sus niños. Bueno, pues eso ha generado pues una serie de polémicas a nivel nacional de organizaciones de la sociedad civil, de la oposición, que conocen muy bien el funcionamiento de este programa y que están tratando de incidir para que no se eliminen, pero la Secretaría de Educación ya dijo que sí, que se va a eliminar y creo que ya no hay marcha atrás. Fíjate que ayer escuchaba a un periodista allá en México, de esos que están bien informados, que tienen mucha credibilidad, y dice que de buena fuente supo que desde los tiempos de Esteban Moctezuma como secretario de Educación, presidente López Obrador ya le había pedido que desapareciera ese esquema de gobierno, esquema oficial de educación, y que Esteban Moctezuma se había opuesto a desaparecerlo por todas las bondades que tiene. Nada más también doy otro dato, fue creado este programa en el 2007 en tiempos de Felipe Calderón, y ahí se le da el tinte político de que todo lo que se hizo en los sexenios de Calderón, desde luego, todo lo que se hizo antes de este gobierno, quisieran que desapareciera, pero más incisivamente lo que hizo Felipe Calderón, presidente López Obrador lo quiere desaparecer, pues por aquella revancha política que tienen, ¿no? Bueno, es muy común incluso en la historia que todo líder quiere borrar el pasado, ¿no? Y eso es Así es. histórico, no es México. Pero a Sí. lo que voy, yo te quería preguntar, Alejandro, si cuál es el argumento que da la Secretaría de Educación, si se trata de un recorte por temas de austeridad o cuál es la razón. Eso por una Están parte. dando dos argumentos, efectivamente, tema de austeridad y que en muchos casos encontraron desvíos de recursos. Bueno, es la misma narrativa del aeropuerto, es la misma narrativa del seguro Así es, popular, ¿no? así es. Una, aduciendo, presumiendo algún tipo de corrupción, se anulan los programas y la pregunta es ¿para qué restringir estos programas? Yo creo que ahí cometen un error político, porque le pega precisamente a la base social del presidente. No creo que, porque sobre todo las zonas más pobres del país, entre ellos Chiapas, pues les pegas muy duro a la base social, a menos de que quiera sustituir estos programas institucionales por la famosa tarjeta del bienestar, donde el apoyo económico es directo y se lo agradecen, entre comillas, más al presidente. Entonces, te preguntaba antes de empezar el programa si incluía los alimentos, porque entiendo yo que sí, y por lo visto sí. No sé si en todos 3.7 millones de niños, pero tú claro, eres muy preciso en decir dos cosas. Ayuda a las madres y a las familias en cuanto a que no tienen se adapta, digamos, a sus horarios laborales, por una parte, y según tengo entendido, esta alimentación, incluyendo el programa de alimentos que hay en Chiapas, por ejemplo, de desayunos escolares, como te decía en otro programa, es prácticamente en ocasiones la única alimentación que muchos niños reciben durante el día. Así de importante y así de prescindible es este programa, pero bueno, pues ya no nos extraña absolutamente nada, ¿no? y, Claro, lo que, y fíjate lo que que falta, ¿no? sí, es importante decirlo que están tratando también de justificarlo con que muchas de esas funciones de ese programa lo van a sustituir con algo de la cuarta transformación que se llama La Escuela es Nuestra. Pero fíjate que La Escuela es Nuestra tiene como finalidad entregar directamente los recursos económicos a los comités de padres de familia para la construcción, mantenimiento, equipamiento y gastos fijos de los planteles de educación básica en las comunidades escolares a través de un comité escolar de administración participativa. Eso lo están tratando también de justificar, de que si ya existe esto, ¿por qué va a existir otro? Pero el otro, como ya expliqué, tenía otras funciones, ¿no? El tiempo completo tenía otras funciones.
que creo yo eran mucho más benéficas para los niños y para los padres. Pero bueno, esa es la justificación que están dando, y no tiene por qué pasar por ninguna legislación. Entonces, yo creo que tienen toda la facilidad para hacerlo desde el Ejecutivo Federal, ¿no? Sí, bien, el problema con todos estos nuevos programas, como Sembrando Vida, como Jóvenes Construyendo el Futuro, y otros más, es que no tienen transparencia, no tienen mecanismos de evaluación. Tú no puedes entrar a una página para ver de evaluación de resultados que te permitan saber si se obtuvieron o no beneficios. Esta política de atender de raíz el problema por ejemplo, de atender el raíz del problema de la incorporación de jóvenes a la delincuencia organizada, apoyándolos económicamente a través de becas con este programa, según el presidente, lo explicó muchas veces durante su campaña y luego ya en el inicio de su gobierno, era para desincentivar la probable ambición de jóvenes de participar en el crimen organizado. Y si nos atenemos a los resultados del incremento de la violencia, al parecer, pues no ha dado esos resultados previstos. Y en este caso, pues la implementación de este tipo de programas toma su tiempo. Y yo creo que ahí el problema es que no dan a conocer los detalles para que se haga creíble la idea de que se quieren mejorar, aunque cambien de nombre, ¿no, Alejandro? Claro, claro, completamente de acuerdo. Fíjate que ya al finalizar mi columna también hablo de Elsa Cross. Le comento a la audiencia que el senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar promovió desde diciembre del 2019 la creación de la medalla Rosario Castellanos, que fuera entregada por el Senado de la República. Consiguió el consenso de sus demás compañeros porque a veces no es fácil lograr este tipo de propósitos, porque iba el nombre de Rosario Castellanos, una figura muy representativa para los chiapanecos, representativa en el mundo de las letras para los chiapanecos. Y bueno, pues logró que se instituyera esa presea y ya fue entregada a Elsa Cross anteayer. Es una poeta, tú la has de conocer muy bien por el tiempo que estuviste en Coneculta. Ella, de acuerdo con lo que dice su currículum, ha publicado 29 libros. Entre su vasta carrera ha sido reconocida con el Premio Interamericano de Poesía Jaime Sabines en 1992. Recibió premios nacional de poesía en Aguascalientes en 1989. El de poesía Jaime Sabines, que se da en Quebec, en Canadá, lo recibió en 2007. Y el de Javier Villaurrutia en ese mismo año. Es Premio Universidad Nacional por Creación Artística y Extensión de la Cultura en el 2009, y varios otros reconocimientos de Elsa Cross. Ahorita es ya poseedora de la medalla Rosario Castellanos. Y nada más hay que recordar, ¿no? Ya se entregan 2 preseas con nombres de chiapanecos. El otro es de Belisario Domínguez. Es la máxima presea que se otorga en el país, la Belisario Domínguez. Pero lo que me llama la atención, Alejandro, es que el Congreso del Estado de Chiapas tiene instituida la medalla Rosario Castellanos, y ahora pues como que le va a hacer un poco, pues no de competencia, como que le va a quitar importancia el que la otorgue el Senado con el mismo nombre, ¿no? Y con las mismas características, pero bueno. Sí, así es. Bien, vamos a tu columna, a estribor, la titulas Los falsificadores. Explícanos a qué te refieres. Bueno, para seguir con el tema de Ucrania, fíjate, yo creo que los rusos pensaron que iba a ser un día de campo, ¿no? 3 días, tomamos Kiev, echamos al presidente, nombramos un nuevo gobierno títere y listo. Y al parecer, bueno, hay que tomar en cuenta que, si no me equivoco en el número, Ucrania es un país con 40 millones de habitantes, es un país bastante extenso. Digamos que es más o menos un poco más grande que Francia, España y otro tanto unidos. O sea, sí es un país bastante extenso, con unas 6 o 7 ciudades que concentran una buena parte de la población, pero todo un pueblo, digamos, en la zona rural, que es uno de los principales graneros del mundo, donde se
entre Rusia y Ucrania producen el 25% de los granos de trigo, por ejemplo, que se exportan hacia todo el mundo. Entonces, yo creo que esto se va a volver una guerra. Esto no es una guerra, hay que decirlo, es una invasión, porque la guerra es la conflagración entre dos potencias que se declaran la guerra. Aquí no, lo que hay es un país que se está defendiendo de una ocupación que viola la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero lo que me llama la atención es que no sé cómo decirlo, los simpatizantes del régimen del presidente, sobre todo esta ala más formada en la izquierda, con esa nostalgia de esa izquierda que fue, porque ahora es un régimen autoritario y capitalista el de Rusia, han corrido la especie en memes, en textos que están circulando, y yo me he tocado que me han refutado lo que yo he dicho, lo que yo he dicho respecto de Ucrania. No representa una amenaza para la seguridad de Rusia, como lo viene afirmando Putin. ¿Por qué? Porque el hecho de interesar a la Unión Europea e incluso a la OTAN, pues no iba a implicar que instalaran ojivas nucleares ni proyectiles de largo alcance, como tampoco a Cuba se le ha permitido, a pesar de ser el socio principal de Rusia en América Latina y estar en el patio, en las narices de Estados Unidos, salvo la crisis de los misiles en 1973, no se les ha permitido utilizar ese tipo de armamento. Es un argumento falaz, pero lo que más me llama la atención, Alejandro, es que dicen, y así ya sabes, ¿no? Cómo son y por qué, y el PRI robaba más, y por qué no dijiste nada, cuando esta misma retórica, esta misma narrativa de por qué medimos con varas distintas el presente del pasado. Y te dicen, ¿por qué no dijiste nada cuando Irak? ¿Por qué no dijiste nada cuando Libia? ¿Por qué no dijiste nada con Palestina? ¿Por qué no dijiste nada en Yemen, que hay una guerra civil ahorita? Por una simple y sencilla razón, que para empezar las Naciones Unidas sí han condenado y lo han hecho sistemáticamente los abusos en materia de derechos humanos que se han dado en todos estos países. No ha sido un organismo comparsa, pero la complejidad y el origen de estas conflagraciones son guerras civiles, Alejandro, no son invasiones. Esta invasión viola flagrantemente la Carta Universal de los Derechos Humanos desde su creación, después de la Segunda Guerra Mundial, y no hay comparación, porque además no se trata de buenos y malos, pero en Libia estaba Muammar Gaddafi, que tenía 42 años, un régimen de terror. También puedes ver el otro régimen de terror que instauró Saddam Hussein, que mandó incluso a asesinar a sus propios familiares en una locura del poder. Y la misma historia sucede, por ejemplo, en Yemen. Ahorita en Yemen, efectivamente hay niños padeciendo la guerra civil. Hay naciones, por un lado está Al Qaeda, el grupo terrorista, apoyando a un gobierno que en 2015 hizo un golpe de Estado contra un gobierno electo, y por supuesto que no hay comparación. Eso es lo que se llama la Guerra Fría, donde no participan directamente los países, no participan con militares necesariamente, sí apoyando de alguna u otra manera, pero no es lo mismo, no hay comparación entre un hecho y otro, y lo que estamos viendo es que toda la comunidad internacional, lo vimos ayer con la votación de las Naciones Unidas, casi por unanimidad, solamente 5 votos en contra, que es obviamente pues los socios de Rusia más cercanos, pero hay una reprobación total. Y lo que me llama la atención es que, mira, están bloqueando, Alejandro, el canal de la televisión rusa. Google está bloqueando también todas las señales de Rusia. Mac, la compañía de Macintosh, prohibió la venta de sus computadoras en línea. Todas las justas deportivas, la Fórmula 1 fue la última noticia, van a salir fuera del Mundial, van a salir fuera de la Copa de la UEFA. En fin, yo diría que el mundo civilizado, el mundo libre, está en contra de esta loquera y este afán muy parecido al de Adolfo Hitler durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial que tiene Vladimir Putin, ¿no? Claro. Bien, y ahí
compañía de página tienes a Patricia Armendáriz, escribe El poder de la palabra y hace referencia a que participó en tribuna recientemente para defender un artículo de la Ley de Disciplina Fiscal que prohíbe que los costos asociados a la adquisición o reestructuración de deuda pública y específicamente la municipal formen parte de la deuda misma. Pero dice que se sorprendió que después de haber estado defendiendo esa postura, los de la oposición no lo aceptaron, pero que algunos periodistas estuvieron publicando que ella había aceptado en ese discurso, o en parte de ese discurso, había aceptado haber participado en actos de corrupción en el pasado. Dice, para el propósito de esta columna quiero manifestar mi desaliento como ciudadana y servidora pública al observar que inmediatamente después de mi participación, un periodista de un diario de circulación nacional escribió a la diputada de Morena en la tribuna de San Lázaro, confesó haber participado en actos de corrupción, así como lo leí, y dice que varios periodistas más escribieron lo mismo. A mí me da la impresión, yo no leí esas exposiciones de ella, ni tampoco lo que escribieron los periodistas, pero he leído otros de la señora Patricia Armendáriz que escribe, otros comentarios que escribe en su cuenta de Twitter y en donde pues ha salido bastante mal parada porque muestra incongruencia en lo que pide o exagera o quiere defender exageradamente a posturas de la 4T y no lo hace con argumentos suficientemente creíbles, en fin, no le ha ido muy bien, ¿no? Entonces me da la impresión que al estar hablando en tribuna, fíjate, si eso pasa en un Twitter cuando debes pensar muy bien lo que escribes, no sale bien, pues qué habrá pasado cuando estaba improvisando en tribuna, seguramente no expresó bien lo que quería decir y muchos periodistas tomaron el hecho con que ella había aceptado que había participado en un acto de corrupción en el pasado y termina diciendo que en su generación era difícil estar repitiendo los términos de funcionario público a corrupto y de periodista a desinformador y que a ella le gustaría que todo fuera distinto. Aquí en el terreno de los medios de comunicación, sí, yo tengo que ser un poco claro en eso. La inmensa mayoría de los periodistas profesionales que leemos, vemos en televisión, escuchamos en radio todos los días, son profesionales y lo único que hacen es reproducir los hechos que vienen desde allá. Y si están mal hechos, pues uno los dice que están mal hechos y a partir de esa información uno emite opiniones en el mismo sentido. Entonces, ella está pensando totalmente lo contrario, ¿no? Mira, yo creo que era importante que Patricia, esto lo publicó en Milenio, y era importante que lo publicara acá, porque luego le pasa a nuestros políticos chiapanecos que se vuelven pichichis, se van a México y se olvidan y se ponen a participar en programas y escriben en lo nacional. Son muy poquitos, son contados, pero se olvidan de la crítica que le generó aquí a Patricia, asumir esta presunta responsabilidad en primera persona durante su discurso en tribuna de haber participado en moches para reestructurar las deudas de los municipios. Yo tuve la duda de ver el video completo, porque ocasionalmente veo los debates en el Congreso, y sí, está descontextualizado. Ella comienza poniendo un ejemplo de cómo funcionaba la corrupción y luego pone un ejemplo en primera persona. Pero esto no deja más, y luego la reacción hacia la prensa no me parece lo mejor precisamente, pero, y esto tiene que ver con que no es lo mismo el Shark Tank de la televisión, del comercial, que el Shark Tank de la política. Patti todavía no acaba de asumir plenamente su papel de política y quiere seguir ejerciendo, no deja de ser ciudadana, pero no hay que revolver una cosa con otra, ¿no? Entonces, pues con esta columna lo que ella hace es aclarar. Por un lado aclaró que me parecía necesario, obligado de su parte, y por otro lado la vuelve a regar porque remata contra los periodistas otra vez. Puede ser que tenga razón, igual que lo que le pasa al presidente cuando se quiere defender, pero hay que cuidar muchísimo las formas a la hora de hablar del ejercicio periodístico para no
para no incurrir en una falta, en no respetar la libertad de expresión. Quien hace uso de la libertad de expresión, sobre todo en el ejercicio periodístico, puede incluso estar equivocado, por supuesto, pero eso no debe de mermar su libertad de expresarse, ¿no? Entonces, ahí hay que cuidar mucho las formas, y a mí, pues yo aplaudo que podamos leer ahora en Ultimátum la columna de Patti y conozcamos de primera mano, sin necesidad de comprar diarios nacionales, lo que ella opina, y lo que le está pasando y lo que está haciendo allá. Yo tengo una buena relación, déjame platicarte, lo de hace muchos años con ella, con su familia. Ya sabes que mi postura es diametralmente opuesta a la de ella en lo político, pero bueno, me gusta y creo en la pluralidad, y por eso, y pues precisamente Ultimátum es un espacio donde hemos ejercido con esa libertad, esta pluralidad, es de donde ganamos todos, ¿no? Pues sí, yo diría que deben cuidar muy bien lo que dicen para que no se malinterprete, ¿no? Acuérdate que, nada más termino con esto, el presidente hace poquito dijo, ya no puedo más, lo dijo en tiempo presente, no explicó muy bien a qué se refería, y pues desde luego, ya luego se aclaró que él piensa retirarse hasta el 2024, pero sí, pues hay que manejar muy bien el lenguaje para que la gente interprete lo que uno quiere decir. A lo mejor se refería a que ya no se puede quedar más tiempo porque la Constitución se lo prohíbe, ¿no? Pues a lo mejor, pero no lo dijo así. No es de que él ya no aguantara estar ahí, ¿no? Así es. Bien, vamos rápidamente con Emiliano Villatoro Alcázar. Él habla titula su columna desde abajo, la titula Chiapas ante el referéndum, y hace ahí una recapitulación de lo que significa la consulta de revocación de mandato, que se ha hecho, cómo se participó ya en un primer momento, cómo se llegó ya a la convocatoria que hace el INE para la consulta, pero en síntesis, él está criticando que el INE haya emitido lineamientos de que solamente esa institución y los OPLES son los únicos facultados para hacer promoción de la consulta de revocación de mandato y que no permite que los demás lo hagan. Pero no dice que eso es lo que dice la ley y que la ley fue aprobada por el Congreso. El INE lo único que está haciendo es cumpliendo con la ley. Y también le llama que son trabas y dificultades que pone el INE para que la consulta se lleve a cabo de manera óptima, y que está limitando la participación ciudadana con la reducida instalación de casillas. Eso que ya de sobra sabemos, el INE no pudo instalar todas las casillas que debía instalar como se ha hecho con una elección presidencial, pues porque les quitaron recursos económicos y nunca se los quisieron devolver. Bueno, pues de eso habla Emiliano Villatoro Alcázar el día de hoy. Se quejan de lo que provocaron, ¿no? O sea, quieren recortarle al INE y ahora se quejan de que haya reducido el número. Inclusive creo que el senador Eduardo Ramírez y algunos de Morena dijeron, pues reduzcan el número de casillas para que se pueda llevar a cabo la elección. Evidentemente, eso puede llegar a coartar en algún momento el derecho a votar, porque la ubicación de las casillas históricamente se ha ido implementando para favorecer la participación ciudadana, acercando las casillas a los ciudadanos, si no están colocadas arbitraria o caprichosamente. Pero claro, bueno, dadas las restricciones presupuestales, pues obviamente el INE tuvo que organizar, es como cuando te dice, como aquella canción de las épocas del México de oro que decía, ahí te dejo, oye, Caro, ¿cómo decía? Ahí te dejo estos 3 pesos, ¿no? Aquella canción, ¿no? Al teléfono, la luz, y no sé para qué. Exacto. Oye, ¿cómo se llamaba la canción? Oye, Martina, ahí te dejo estos 2 pesos. Exactamente. Entonces, lo que hizo Morena desde el Congreso y Hacienda luego lo ratificó, fue reducir el presupuesto y ahora se quejan. Mira, yo te anticipo lo que va a suceder. Salvo Frena y algunas organizaciones van a estar promoviendo el voto en contra, no son grupos mayoritarios. Los que sí están muy organizados y van a probar su maquinaria
son los servidores de la nación, que son servidores públicos, pero que están haciendo toda la operación para llevar a votar a todos los clientes que tienen con las tarjetas de bienestar. Lo que vamos a ver es un ensayo de la maquinaria morenista. No, ya vimos en la elección pasada, en la votación para juzgar a los expresidentes, que solo votaron 7, 8 millones de personas, y lo que vamos a ver ahora es que no van a alcanzar lo que señala la ley, que son un porcentaje que significa como unos 36, 37 millones de participantes. ¿Para qué? Para que el resultado sea vinculante, es decir, sea obligatorio desde el punto de vista jurídico. No los vamos a alcanzar. Entonces, lo que vamos a ver es un ejercicio, si nos vamos a las encuestas y si nos vamos a que la oposición formal de este país decidió no participar, no promover el voto en contra, pues un ejercicio en el cual el presidente va a sacar el 80-90% de los votos a favor, con una participación mínima, comparada con los 37 millones, y hasta ahí acabó el cuento, que nos salió carísimo, ¿no? Claro, ya para ir terminando, porque se nos está acabando el tiempo, invitamos a leer a Rigoberto Noricumbo Aguilar. Titula su texto enmarcado en la cultura, Nacimiento de un patriota, Ángel Albino Corzo Castillejo. No vayan a pensar que le faltó la S, así se apellida este ilustre chiapaneco. Escribe Liberal. este texto Roberto Noricumbo en ocasión de que Ángel Albino Corzo nació el 1 de marzo. Fue hace 2 días, un aniversario más de su natalicio. El 1 de marzo de 1816 nació en Chiapa de Corzo, ilustre liberal Ángel Albino Corzo Castillejo. Una historia muy importante para Chiapas, pero también en su historia personal y política, una historia terrible, que pocos chiapanecos conocen: la muerte de su hijo por causas de la guerra entre liberales y conservadores, el asesinato literalmente, la enemistad, si no me equivoco, con José Pantaleón Domínguez, a la postre gobernador nombrado por Porfirio Díaz. Pero bueno, todo un personaje por el que los chiapacorseños se sienten, como todos los chiapanecos, muy orgullosos de la época de la guerra entre liberales y conservadores en su país. Muy bien, pues con eso terminamos. Muchísimas gracias, Juan Carlos Calimayor. Muchas gracias a la audiencia. Muy buenas tardes.